Netanyahu en jaque. El Salvador puso contra las cuerdas al régimen sionista. Y es que el gobierno liderado por Nayib Bukele condenó todas las formas de agresión en medio de las brutales operaciones en la Franja de Gaza. Las declaraciones de la embajadora de El Salvador ante las Naciones Unidas, Griselda López, condenaron las desproporcionadas acciones con la pérdida de las personas más vulnerables en el debate anual abierto del Consejo de Seguridad de la ONU. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un guantazo de donde menos lo esperaba. Netanyahu recibe una lección fulminante de El Salvador en el imponente escenario de la ONU. El gobierno de Bukele lanzó una condena categórica contra todas las formas de violencia dirigidas a los menores. La bomba la soltó la representante de El Salvador en las Naciones Unidas, Griselda López. La diplomática, con voz firme y resonante, denunció con determinación estas atrocidades durante el debate anual abierto del Consejo de Seguridad de la Organización Internacional. En una intervención que dejó a todos boquiabiertos, la representante de El Salvador no dudó en señalar con el dedo acusador las brutales acciones del régimen sionista en Gaza. Pero, ¿cuáles fueron las palabras que cayeron como un rayo sobre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? Condenamos todas las formas de violencia contra los menores, proclamó ante una audiencia mundial, subrayando la urgente necesidad de proteger a los más vulnerables en medio de los conflictos armados. El eco de sus palabras reverberó en las paredes del majestuoso Salón de la ONU, mientras la misión permanente de El Salvador reafirmó su postura inquebrantable en contra de la violencia hacia los niños y niñas. La embajadora no solo se limitó a dar declaraciones, sino que también compartió estas poderosas palabras en su cuenta de X recientemente. El debate anual del Consejo de Seguridad, celebrado hace unos días, se convirtió en el escenario donde El Salvador alzó su voz con fuerza. La publicación del informe anual 2023 del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la niñez y conflictos armados, aportó un contexto desgarrador que exige una respuesta contundente. A pesar de la contundencia de su discurso, El Salvador decidió no divulgar el video de su participación, dejando a la imaginación de muchos la intensidad de su intervención. Sin embargo, el mensaje fue claro: la violencia contra los menores es inaceptable y debe ser erradicada. El informe de la ONU no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la situación, señalando más de 30.705 violaciones a los derechos humanos de los niños en conflictos durante 2023. Entre los horrores descritos se destacan los caídos y desaparecidos en el conflicto entre Israel y los territorios palestinos, un recordatorio cruel de la realidad que enfrentan los más jóvenes. La misión salvadoreña, imperturbable ante las posibles represalias, exhortó a todas las partes involucradas a cumplir con el derecho internacional humanitario. En su declaración, El Salvador hizo un llamado desesperado a la humanidad, implorando por la protección de los derechos de los niños en medio de la guerra. Solicitamos al Congreso que continúe ocupándose de la grave crisis que atraviesan los derechos de las niñas y los niños en los conflictos armados. Se puede leer en la red social X una petición que resuena como trueno, buscando despertar las conciencias adormecidas de los líderes mundiales. La embajadora de El Salvador ante la ONU, Griselda López, también se hizo presente en el segmento humanitario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, donde subrayó la urgencia de abordar el déficit de financiación a las respuestas humanitarias. Asimismo, la representante del gobierno de Bukele se sumó al llamado de priorizar a la humanidad frente a los conflictos y la crisis climática, en medio de las fuertes revelaciones que arriban sobre el conflicto en Gaza. La funcionaria también tuvo una participación destacada en la cuarta cumbre de jefes de policía de las Naciones Unidas, acompañada por el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quien ensalzó los logros de El Salvador. El jefe de la policía salvadoreña enfatizó los éxitos en materia de seguridad pública logrado por el gobierno de Bukele y la contribución del país en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas de manera ejemplarizante. Las declaraciones de los funcionarios de El Salvador surgen tras las desmedidas acciones brutales llevadas a cabo por el régimen sionista en la Franja de Gaza, que afectan a los más vulnerables.
De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que reafirmó que la guerra en Gaza no finalizará hasta que se alcancen todos los objetivos. En este contexto, los nuevos reportes en Gaza detonaron la ira de la comunidad internacional. Israel arrebató la vida de 5 personas al bombardear 2 escuelas de Urmwa, en Gaza, alegando que eran bases del movimiento de resistencia local. Se trataba de escondites de los rebeldes, justificó Netanyahu. El ejército del régimen sionista ha desplegado fulminantes ataques aéreos contra 2 escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la ciudad de Gaza. La desproporcionada operación en el norte del enclave palestino fue bajo la premisa de que eran utilizados como escondites por los milicianos del Líbano, según un comunicado del ejército. Las autoridades de Gaza elevan a más de 38.000 los fallecidos en la región por la ofensiva israelí iniciada desde el 7 de octubre, donde la mayoría de ellos fueron niños y mujeres. Estos deplorables incidentes han detonado la ira de la comunidad internacional. A las denuncias del gobierno de Bukele se suma Oxfam, que acusó a Israel de desplazamiento forzado de palestinos hacia una trampa mortal. La ONG Intermon denunció al régimen sionista de violar el derecho internacional al reclamar que 250.000 de personas abandonen el este de Jan Yunis para proseguir con su ofensiva militar. Estas personas no tienen ningún lugar seguro al que ir, sino que se ven abocados a recalar en una trampa mortal, según comentó la institución. Por su parte, la respuesta del movimiento de resistencia del Líbano fue contundente. La guerrilla chií del Líbano desplegó el considerado como el mayor ataque contra Israel, su vecino del sur, en lo que va de conflicto. En total, los rebeldes lanzaron unos 200 cohetes, acompañados por una veintena de drones que han arrojado algunas pérdidas materiales, pero no víctimas inocentes entre los ciudadanos ni los miles de militares en la frontera. Una vez más, dejaron en ridículo al escudo de hierro de Estados Unidos. Es que el sistema de defensa israelí no pudo contener la bola de fuego de los rebeldes. Ante los incidentes, miles de ciudadanos hebreos inundaron las calles de Jerusalén en señal de protesta contra Netanyahu y le exigen un acuerdo en Gaza. Bukele encabezará la ola contra Netanyahu. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.